semiconductores en China. Gráficos del día, Mistolk, 3 gráficos que nos reflejan el lugar en el que estamos. Porque claro, el problema que tenemos es todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien. Bueno, no siempre todo va bien. Y sobre todo, que durante un tiempo estemos sobrellevando, como sucedió en 2008, la crisis bancaria, financiera, económica, la entrada, la recesión, los tipos de interés, no nos pueden impedir ver el momento de los tipos de interés, por ejemplo, en Estados Unidos, con las hipotecas a 30 años, otra vez en el 7%. Lo que hemos vivido es un momento en el que se llegaba al 7,37 y se ha metido en un rango lateral entre el 6 y el 7%. ¿Qué es lo que estamos a punto de hacer? Romper el 7%. ¿Qué significa esto? A partir del 7% el nivel de mora es enorme. Si ustedes han renovado ya la hipoteca variable aquí en el territorio europeo o en América, estarán viendo la fotografía tan complicada que se le está generando en sus cuentas familiares. De tal manera que es evidente que un movimiento de tipos hipotecarios a 30 años, hipoteca media en Estados Unidos, por encima del 7%, ya en el 7%, nos va a devolver al peor de los escenarios. No, es que nuestros padres no tenían esos precios de casas. Tenían las casas muy por debajo. Podemos tener los tipos en el 7 o en el 10%, pero ¿cuánto tiene que bajar el precio de la vivienda? ¿Un 60%? ¿Quién quiere bajar un 60%? Y luego los que ya están metidos, aquellos que compraron hace 2 años y que ahora están viendo el tipo hipotecario en Estados Unidos en el 7%, aquí en el 4%, en Europa, ¿qué hacen? Porque no han comprado ahora, compraron hace 2 años, ¿eh? En esa fotografía, ¿qué es lo que tenemos? Una situación donde la vivienda es el primer termómetro que nos va a marcar el momento donde la recesión nos va a estallar. Miren el siguiente gráfico de Mistolk que nos está reflejando que frente a lo que pueda decirnos o un Biden o un Banco Central Europeo o un Powell, la realidad es muy distinta. Dice Mistolk, las casas la existencia, no, la cantidad de casas disponibles baja por 14 meses consecutivos de 15 meses. Oiga, es que no están comprando casas. No, es que sí. No. No es que suba menos. Es que no para de caer, con una excepción. Pero, febrero. Pero la realidad es que el movimiento es 14 de 15 en caída. Miren el siguiente gráfico, porque a largo plazo el movimiento de caída es todavía mayor. Y nos está llevando ¿a dónde? ¿A dónde nos está llevando? A 2008. Aunque el mercado quiera evitar la mirada porque le cuesta, le duele volver a estar donde estuvimos, todas las miradas se enfocan a 2008, en el sistema bancario financiero y en el sistema inmobiliario, en todo el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque nos estamos dirigiendo en todos los elementos a un movimiento en el que solo el precio no se ha colocado en el mismo escenario que estábamos. ¿Qué es lo primero que cae? La cantidad de casas que se venden. ¿Qué es lo siguiente que cae? El precio. ¿Por qué? Porque no se venden. Y al no venderse, entonces no tienen una alternativa. ¿Cuánto van a aguantar sin bajar los precios? Pero de una manera agresiva, ¿eh? Estamos hablando de un 15, un 20, un 30%. ¿eh? ¿Cuánto van a aguantar? ¿2 meses después de verano? ¿Cuánto van a aguantar? Pero van a ceder, el brazo va a ceder. No pueden aguantar ese pulso, sobre todo viendo cómo las casas a largo plazo están en el mismo nivel que lo teníamos en el entorno de 2008. Momento en el que los tipos de interés elevados hicieron un movimiento de caída muy agresivo. Por lo que lo primero que hay que mirar es la vivienda. Frente a lo que nos han dicho, no, esto está muy seguro, no, esto está fenomenal, si todo está maravilloso hasta que vienen los malos momentos. Y cuando vienen los malos momentos, lo que tenemos es una fotografía muy complicada ya para el sector inmobiliario. Miren el siguiente gráfico, porque el otro protagonista clave en todo ese entorno de la mañana está en el entorno del dólar. ¿Por qué del dólar? Porque los miedos alrededor del techo de deuda han fortalecido sobre todo la entrada de dinero alrededor del dólar. Mírenlo aquí en este gráfico de Bloomberg, el movimiento de salida que habíamos tenido, sobre todo desde la última reunión del Banco Central Europeo, que empujó al euro al entorno de 1,10 frente a un dólar un poco más débil que parecía que había pasado ya su momento, nos devuelve ahora un movimiento de entrada muy fuerte al dólar. ¿Por qué? Porque el inversor está viendo que Estados Unidos va a tener que intervenir, sí o sí, porque se le está creando una montaña enorme de la que es difícil que consiga salir de una manera
más o menos sencilla, de tal manera, sin intervenir, de tal manera que vemos que el movimiento de entrada otra vez al dólar ha empezado de una manera agresiva. Esto es marzo, fíjense el movimiento de salida, como vimos un movimiento muy importante alrededor del euro sobre todo, pero del conjunto de las otras monedas contra el dólar. Ahora estamos viendo el momento contrario. Miren el siguiente gráfico, porque la recesión es algo inevitable para los analistas. Sí que hay analistas que nos dicen que podemos llegar a un soft landing, claro, porque algo tienen que poner encima de la mesa. Pero la realidad es que viendo este gráfico de Bloomberg, donde se ve la media de respuestas de los economistas en una encuesta en el que desde el forecast de septiembre de 2022 nos marca que el camino a la recesión va cada vez a más. Sobre cómo tiene que comportarse el real GDP en Estados Unidos, que es un movimiento de retroceso en el que en términos intermensuales e intertrimestrales vamos a estar al borde del precipicio. Miren este gráfico que nos refleja cómo estamos también en un movimiento de haber perdido todo el dinero del coronavirus. Es decir, todo el dinero embalsado de los tiempos de la pandemia se ha marchado de una manera agresiva, sobre todo con el movimiento de entrada en un proceso inflacionario que lo que hace es eliminar todo. ¿Cuántos ahorros has tenido? ¿Cuántos ahorros te voy a quitar? ¿Cómo? Con la inflación. De tal manera que vemos al gobierno norteamericano, estadounidense, diciendo hay que meter más dinero, porque se le está yendo todo el influjo de ahorros vía inflación al ciudadano. De tal manera que vemos cómo el exceso de ahorro se fue. ¿Y ahora qué están tirando? Tarjeta de crédito. Fíjense el siguiente gráfico que nos marca cómo en esa fotografía de exceso de ahorros que se está yendo, tenemos luego en el mercado de Charlie Vilelo la fotografía del total return entre el año pasado y este. Todo lo que el año pasado subía, cae. Todo lo que el año pasado caía, sube. En rojo el 2022, en azul el 2023. Nasdaq 100 al revés. Russell 1000 al revés. SP500 al revés, menos 21 más 14. SP500 menos 18 más 10. El Equal Wage menos 11 más 1,9. Sector energético. El año pasado se apuntó un 64%, un menos 8,7%. Miren el siguiente gráfico porque aún así lo que nos marca también Charlie Vilelo es cómo si cogemos 5, 10, 15 y 20 años, 5, 10, 15 y 20 años, vemos un movimiento de revalorización muy fuerte, incluso en 5 años, en diferentes avances tecnológicos, como Tesla, por ejemplo, 737% en 5 años, o Enfas Energy, 3.192%, y a partir de ahí Advanced Micro Devices, más 697%, Eli Lilly, más 479%, y un montón de compañías, sobre todo vinculadas al sector tecnológico. Si nos vamos a 10 años, lo que nos dice Charlie Vilelo es, da igual el movimiento de crisis, lo importante es el momento de entrada. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nvidia, más 8.289%. Tesla, más 3.182%. Advanced Micro Device, más 2.312%. Dexcom, más 2.359%. Y ya si nos vamos a 20 años, Apple, más 61.169%. De tal manera que en este entorno estamos entrando en el momento clave en el que todo se deteriora para encontrar un punto de entrada mejor, sobre todo para las grandes manos, los grandes gestores. Miren el siguiente gráfico que nos marca, volviendo otra vez a los ahorros, a la tasa de ahorro del personal saving en Estados Unidos, el menor desde 2005. Estamos recuperando un poco, pero tenemos la menor tasa de ahorro posible por parte del ciudadano por culpa de la inflación, tipos de interés, hipotecas, en el menor nivel de 2005. Vamos, el peor nivel para encontrarnos una recesión porque no hay tasa de ahorro. No llega la recesión mientras la tasa de ahorro aguanta. Una vez que la tasa de ahorro se está yendo, la recesión puede golpear porque el consumidor final, el ciudadano, dice yo no tengo más dinero. Miren el siguiente gráfico que nos marca la tarjeta de crédito, ese pecado, ¿no?, capital de gran parte del ciudadano en momentos de crisis. Primer trimestre del 2000 hasta primer trimestre del 2023. Solo comparamos primeros trimestres. Subida del más 17%. Más 17%. ¿Por qué? Vinculado a que el ciudadano, a donde no le llega el salario, le llega la tarjeta de crédito. Pero eso es un problemón
a medio plazo para el conjunto de la economía, no solo para la parte micro, para el usuario individual, sino para el conjunto de la economía, cuando la tónica general es tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, que ya lo devolveré. Como si no nos hubiéramos endeudado ya suficiente en los tiempos del coronavirus. Pero fíjense en la fotografía, porque el balance de tarjetas de crédito en Estados Unidos asusta. Está en el mismo nivel que cuando la burbuja.com, 18,9, 17,2, en un nivel muy parecido. Intentando ver de qué manera vivimos peligrosamente, que es lo que al final nos gusta a los ciudadanos. Miren el siguiente gráfico, que nos marca esta mañana también el interés de esas tarjetas de crédito. Oiga, usted gasta mucho, pero ¿en qué nivel de interés está? Esto es el 2000, 15%, estamos en el 20%. No hay un nivel histórico más alto que el actual en tarjetas de crédito, más 20,09 en los registros del gobierno americano, más 20,09, frente a un nivel de en torno al 15%, del 14,56 que tuvimos en marzo del 2022. No solo es el más 17% de aumento de gasto en tarjeta de crédito, sino el tipo de interés, al 20%. Al 20%. No es que nuestros padres, al 20%. Ya estamos en esos niveles. No en lo hipotecario, sí en el consumo en general. Solo tiene que hacer la prueba. Si tenía un coche en renting, renuévelo. Y agárrese bien, cójase bien los bolsillos, que le van a dar un susto descomunal. Miren el siguiente gráfico que nos marca lo que piensan, dice Charlie Vilelo, si es el peor momento para comprar una vivienda. Encuesta de Gallup, en el que dice solo el 21% de los adultos norteamericanos, estadounidenses, le dicen a Gallup que es un buen momento, no el mejor momento, un buen momento para comprar una casa. Es el nivel más bajo desde 1978. Pero el sistema, el sector inmobiliario está fenomenal. Bueno, les falta decir que está viviendo una época dorada. El nivel más bajo desde 1978 en Estados Unidos. Aquí en España tenemos cosas aparte, ¿no? En Málaga, la costa, bueno, vale. Vamos a ver cuánto aguanta todo, que la situación se está complicando muchísimo. Y eso se va viendo sobre todo en dato adelantado en Estados Unidos. Porque fíjense en el siguiente gráfico. ¿Cuánto utiliza un americano para pagar la vivienda que ha comprado? Estamos en niveles históricos. Estamos en niveles históricos. En el entorno del 9,5%, en el entorno de los $2.573. Fíjense, esto es 2023, esto es 2022, esto es 2021, esto es 2020. Fíjense el golpetazo al bolsillo del ciudadano que se tiene que reflejar sí o sí en cuanto se vayan los ahorros, esos savings, se tiene que reflejar en la demanda interna de Estados Unidos. Miren el siguiente gráfico, porque el otro punto fundamental que apunta a lo que Powell nos dijo el viernes en esa comparecencia, dijo, nos podemos dar el lujo de tomarnos un descanso. Pues claro, sobre todo cuando empiezas a ver movimientos desinflacionarios muy fuertes. Este es el dato de del índice de precios de importación. Que no es que esté subiendo ya a menos, ¿no? Decimos, no es que la inflación cae, no cae, sigue subiendo. No, es que aquí ya está cayendo. Menos 4,81, el nivel más bajo desde mayo de 2020. Ya no es que crezca menos, es que decae. Es que ahora ya está en términos negativos. Menos 4,81, marcándonos que los precios de importación, es decir, la demanda, sobre todo interna de Estados Unidos respecto a productos externos, le están diciendo, no hace falta. Menos 4,81, ya no es un menor, ahora es un menos. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana en esos precios del productor, que también conocimos la semana pasada. El pico fue en marzo del 2021, estamos ya en un 2,34, el nivel más bajo desde enero del 21. Es decir, se está descomprimiendo todo, de tal manera que mucha parte de la economista, le van diciendo a la FED, si ya tienes el trabajo hecho. Y ahora tu problema es otro, es evitar que no salgamos de la recesión y la recesión sea un embarre total hasta una depresión económica. ¿Por qué? Porque todo este componente ahora mismo es desinflacionario. ¿Hasta dónde van a ir los precios de la producción? Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana la manera en que se ve un camino igual en los mercados, sobre todo de fertilizantes, mercado de alimentación,
ha estado muy sobrecargado en el último año y medio, es de lo primero que se tiene que ver caer para ver que la inflación también va cediendo. Tenemos la parte de los fertilizantes, que eran un capítulo importante de encarecimiento del precio, menor nivel desde enero del 21. Tenemos el pico en marzo del 2022, muy por encima del pico que tuvimos en la crisis financiera del 2008, inflacionaria también. De tal manera que todo eso tiene que estar descomprimiendo el conjunto de la economía. FED, trabajo realizado. Eso que le están diciendo una parte de los economistas. No le pegues más. Por cierto, hoy Bullard habla, FED de San Luis, y va a hablar sobre la necesidad del 6,5%. Por lo que agárrense bien los machos a lo que nos viene hoy con la comparecencia de Bullard. Menor nivel, fertilizantes, precio, desde enero del 2021. Empieza todo a descomprimirse, pero empieza también el movimiento de recesión. Viene en el siguiente gráfico porque vemos maíz, vemos determinados componentes también en la cadena alimentaria, menos 53, menos 33%. Cereal, maíz, marcándonos el camino de la descompresión también en precios. Desde los máximos, la caída del menos 33%, desde los máximos, la caída del menos 53%. Miren el siguiente gráfico que nos marca también la cesta de huevos, que nos marca gran parte de la cesta del consumidor final y de cómo los precios de alimentación, que es lo último que ha ido aguantando, ya cede. Precios ya en 0,77 frente a más del 5,30 que tocamos hace apenas unos meses. De tal manera que todo se va descomprimiendo. Pero chocamos con un elemento clave. Miren el siguiente gráfico, el mercado laboral. ¿Qué está sucediendo en el mercado laboral como clave fundamental en este entorno? Y en este mercado laboral vemos este gráfico de Conference Board en el que nos dice el nivel de felicidad de los puestos de trabajo en este momento. Altísimo. Desde 1987 no se vivía un momento en el que el trabajador estuviera tan satisfecho, y no debe ser solo por el salario, ahí no debe estar mucho, tan satisfecho como el momento actual, lo que refleja también que la presión salarial va a ser importante, lo que refleja también es que el mercado laboral está ahora mismo muy potente. Un último gráfico para dar la fotografía de la vergüenza de casi todos los días. Este gráfico nos marca la cantidad de volumen de petróleo saliendo de puertos rusos. G7 reunido todo el fin de semana. Es extraño que ni una sola palabra para la flota fantasma de exportación de petróleo de Vladimir Putin. Gris oscuro, gris claro. Va en aumento. ¿Siempre la ha tenido? Sí, pero no a ese nivel. Empieza a acercarse al 50% de todo el volumen que se exporta desde los puertos rusos con la flota fantasma. Sobre todo ayudado por los oligarcas navieros griegos. Lo vamos a repetir hasta que se aburran y se aburran. No puede ser que Europa, hoy habla Borrell, no intervenga en lo que está sucediendo con la flota fantasma de Putin, sobre todo gracias al apoyo de una parte de Europa, de los oligarcas navieros griegos. Si Borrell, si von der Leyen y si toda Europa prefiere mirar a otro sitio, que no sea porque no se lo hemos repetido 850.000 veces. Si de verdad quieren hacer daño a Putin, que se dejen de vender barcos a Putin desde los oligarcas navieros griegos. Porque casi el 50% del petróleo que está saliendo sale gracias al apoyo de los oligarcas navieros griegos, dándoles, vendiéndoles su flota. Gráfico de IF, que es la fotografía, como todos los días, de la vergüenza. Digo una cosa, pero en el fondo hago otra. Si de verdad quieres entrar y jugar, baja el tope a 20 o 30 dólares como muchísimo. Y sobre todo, prohíbe de manera inmediata la venta de cualquier barco petrolero por parte de los oligarcas navieros griegos, que se están forrando, riéndose del conjunto de Europa. 8:48, titulares del día.